Muy buenas tardes, yo soy el doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo, soy neurólogo pediatra con maestría en ciencias, actualmente profesor investigador titular del Departamento de Neurociencias, y una de mis áreas principales de interés de trabajo, de investigación, son los trastornos neurológicos del desarrollo. Este grupo de padecimientos o de trastornos resulta de interferencia con alguna de las etapas del desarrollo embriológico, del desarrollo en general del sistema nervioso central. El cerebro, la estructura más compleja del universo hasta donde podemos saber ahorita, empieza su desarrollo a partir de la tercera semana de gestación. Sin embargo, culmina su maduración cerca de los 21 o 22 años. Todo este tiempo les da una idea de la complejidad del sistema nervioso central, de nuestro cerebro, y de por qué se considera el órgano, la estructura más compleja del universo. Se sabe mucho más de las galaxias más lejanas que de nuestro propio cerebro. Y bueno, se han clasificado diferentes etapas en el desarrollo del sistema nervioso: la etapa de neurogénesis, de migración, de diferenciación, de crecimiento axonal, de crecimiento dendrítico, de mielinogénesis, de sinaptogénesis, formación de sinapsis, la selección sináptica y la apoptosis. Aquí es importante señalar que nacemos con más neuronas, nacemos de más, y desde las primeras semanas de vida, desde poco antes del nacimiento hasta los primeros 2 años, hay una poda selectiva. En un momento dado mueren por muerte programada, lo que se llama apoptosis, hasta una tercera parte de las neuronas. También muchas prolongaciones, dendritas, dendrita quiere decir rama en griego porque parecen ramas de árboles o ramificaciones de las neuronas. También muchas dendritas se podan, y muchas sinapsis, los contactos funcionales, lo que conectan una neurona con otra, también son eliminados. Todo esto como parte del proceso normal de maduración cerebral, y el resultado, entre otras cosas, es la individualidad. No todos tenemos las mismas conexiones en nuestro cerebro. Obviamente hay muchas conexiones genéticamente predeterminadas, las conexiones del sistema motor, del sistema sensitivo, etc. Pero sobre todo en nuestra corteza cerebral, que es el asiento de las llamadas funciones cerebrales superiores o funciones mentales, ahí sí es donde las conexiones las va moldeando tanto el medio ambiente como los genes. Hay una interacción entre los genes y el medio ambiente, y esto es el resultado, como decía, de la individualidad. Entonces, cualquier interferencia en cualquiera de estas etapas obviamente va a resultar en trastornos del funcionamiento cerebral, que es lo que genéricamente se definen como trastornos neurológicos del desarrollo, los cuales representan o se manifiestan clínicamente por retraso en la adquisición y desarrollo de las diferentes habilidades motoras, cognitivas, de inteligencia, conductuales y sociales. Entre ellas, la más representativa de las patologías del neurodesarrollo que compromete el funcionamiento social es el autismo, que actualmente se denomina trastorno del espectro autista. Al igual que todos los trastornos neurológicos del desarrollo, las disfasias o retrasos del lenguaje, las dislexias, problemas para adquirir y desarrollar la lectura, las disgrafias para la escritura, etc. El autismo tiene múltiples etiologías. La gran mayoría de los trastornos neurológicos del desarrollo son de origen genético. O sea, desde antes del nacimiento ya se estableció el problema, aunque algunos pocos pueden ser debidos a lesiones, a interferencias con sustancias en el proceso de la embriogénesis del sistema nervioso central.
Entonces son múltiples etiologías, predominan las genéticas y de hecho la gran mayoría son poligénicos, resultan de la interacción de múltiples genes de riesgo. El trastorno del espectro autista va a caracterizarse por un patrón muy heterogéneo de dificultades en la interacción y la comunicación social en varios contextos, además de que estos pacientes presentan comportamientos e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Esto de acuerdo a la definición actualmente aceptada del DSM-5, que está vigente desde el 15 de mayo de 2013. Entonces, dentro de lo heterogéneos que son los pacientes con trastorno del espectro autista, todos son diferentes, todos tienen diferentes curvas de inteligencia, todos pueden tener diferentes habilidades, pero el grupo de manifestaciones clínicas, repito, se refieren a dificultades en la interacción, en la comunicación, en la socialización y tienen un rango de intereses y actividades muy restringidos y muy selectivos. No es una enfermedad, es un síndrome, un trastorno definitivo conductualmente y es dimensional, igual que el resto de los trastornos neurológicos del desarrollo. Hay quien tiene una discapacidad intelectual leve, un cociente intelectual limítrofe, una discapacidad mental moderada, una discapacidad mental severa. Igual en el autismo hay quien tiene pocos síntomas, hay quien tiene muchos síntomas, hay quien tiene un cuadro leve y hay quien tiene un cuadro muy severo. No existe un marcador biológico, no existe una prueba biológica, una prueba de laboratorio confirmatoria. Como es un continuo de severidad, por eso ahora se denominan trastornos del espectro autista, es un espectro de severidad. Es una condición como todos los trastornos o como la gran mayoría de los trastornos neurológicos del desarrollo estática, perdurable, pero como consecuencia de la propia maduración cerebral y sobre todo de las intervenciones remediales dirigidas, obviamente las manifestaciones se pueden ir modificando, pueden ir mejorando con el tiempo y esto sobre todo, repito, con intervenciones remediales basadas en una evaluación neuropsicológica que yo considero es el arma más importante para establecer e identificar las fallas funcionales de cada paciente y hacerle, por llamarle así, un traje a la medida para mejorar en lo posible sus disfunciones. Es también la manifestación final de diferentes patologías. Hay patologías neurológicas, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, el mismo síndrome de Down, el cromosoma X frágil, etcétera, que además de ser patologías genéticas propias, se pueden asociar, se encuentran asociadas a ellas el autismo en una proporción mucho mayor de la población general. Los trastornos del espectro autista se pueden manifestar aún en presencia de otros déficits sensoriales, en un niño con ceguera, un niño con sordera congénita, en fin, cualquier déficit neurológico además puede asociarse con autismo. Curiosamente, a pesar de lo peculiar y característico de las manifestaciones conductuales del autismo, no se había reconocido oficialmente, no se había identificado un cuadro que se pudiera denominar autismo, y no fue hasta que de manera casi simultánea en el tiempo, un par de psiquiatras, los dos curiosamente austriacos vieneses, el doctor Kanner en Baltimore, en Estados Unidos, en 1943, y el doctor Hans Asperger en 1944, en plena guerra mundial, con Viena bombardeada, con todo el esfuerzo bélico yendo en Estados Unidos, se tomaban tiempo los médicos para seguir trabajando, seguir investigando y en este caso identificando patologías desconocidas hasta la fecha. El término de trastorno de Asperger pues, ha llevado a mucha confusión. Inclusive en Estados Unidos, si el paciente era WASP
de las iniciales de blanco, anglosajón, protestante, un niño güerito, simpático, bonito, se le diagnosticaba Asperger, aunque no hablara. Y si el paciente es latino, negro, amarillo, se le diagnosticaba autismo aunque hablara, ya que la diferencia fundamental hasta el DSM-4-TR entre Asperger y autismo era el desarrollo del lenguaje. Los niños con Asperger a los 3 años hablaban todo y tenían de hecho un vocabulario sofisticado, a veces mejor que el de sus profesores. Por eso Hans Asperger les llamaba mis pequeños profesores. Pero realmente ha habido mucha confusión, se hicieron muchos estudios y no fue hasta que se aceptó que el trastorno del espectro autista es un continuo y hay 2 tipos de pacientes con autismo funcional. Unos los que hablan después de los 3 años de edad y otros los que corresponderían al trastorno de Asperger, que a los 3 años de edad hablan todo. De hecho, aunque su lenguaje es fluido, no es un lenguaje normal, no es un lenguaje así muy comunicativo desde el punto de vista social, es un lenguaje que fluye aún con palabras muy elegantes en forma direccional, en donde se caracteriza por componentes del síndrome semántico pragmático. No tienen un tono afectivo las palabras, no hay lenguaje corporal, no hay pausas para la interacción verbal del interlocutor, es un flujo de lenguaje unidireccional. Otras peculiaridades del lenguaje vistas más bien en los que eran de los llamados autistas convencionales, una vez que empezaban a desarrollar algo del lenguaje después de los 3 años, muy característicamente algunos de ellos tenían ecolalia, se repetían lo que le decían o lo que escuchaban. La ecolalia puede ser inmediata o puede ser tardía. Me acuerdo de una niña que repetía como grabadora el partido de fútbol, el primer tiempo nada más, que había escuchado una semana antes. Y otros niños repiten de inmediato: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Más adelante viene la inversión pronominal, hablan de ellos en tercera persona. Pepito tiene hambre, Carlitos tiene frío, etc. Eso da cierta tranquilidad porque nos señala que ciertos aspectos, ciertos mecanismos, ciertos circuitos del lenguaje están indemnes, son funcionales y hay que esforzarnos por una buena terapia del lenguaje. En general se puede decir que el mejor pronóstico funcional en el trastorno del espectro autista es el desarrollo del lenguaje. La edad de diagnóstico es variable. En todo el mundo, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con el trastorno del espectro autista se diagnostican tardíamente, aun cuando los padres tengan un índice de sospecha, cuando los abuelos, sobre todo con más experiencia, también noten algo raro, algo diferente en el niño. No es en promedio, es en promedio hasta cerca de los 4 años cuando se diagnostica en todo el mundo los trastornos del espectro autista. De hecho, existen guías y hay un programa que esperemos que pronto se inicie por parte de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, repartir a los pediatras para que en la revisión de niño sano hacer una especie de perfil, una escala para que palomeen si existen manifestaciones de riesgo. Como todo en medicina, entre más temprano se diagnostica un problema, mejor dentro de todo es el resultado de la intervención. Y esto, sobre todo en el caso del trastorno del espectro autista, es importante porque Baron Cohen del Instituto de Londres de Psiquiatría, del Instituto de Psiquiatría de Londres, perdón, en niños identificados con autismo antes de los 2 años, con una terapia neuropsicológica y conductual incisiva, enérgica y de mucho tiempo al día, aparentemente ha revertido el autismo en estos niños. Entonces sí es muy importante, la evaluación es un trastorno neurológico del desarrollo y es muy importante la intervención del neurólogo pediatra, especialmente del neuropsicólogo, que es el que le va a hacer su
traje a la medida como mencioné. El autismo realmente no es raro, a pesar de que se hubiera podido considerar eso antes de que los describieran en los 40s, y cada vez se fue identificando y se fue encontrando con los mismos criterios diagnósticos por los mismos expertos. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, y en otras partes del mundo, se fue encontrando un incremento real, un aumento en la prevalencia, en el porcentaje de niños autistas que iban naciendo. Se llegó a hablar inclusive del tsunami del autismo, y curiosamente, por ahí por 2014, se estacionó este aumento de la prevalencia del autismo. Algo diferente, a pesar de que hay algunos genes de riesgo que comparten los pacientes con trastorno del espectro autista con los niños de TDAH, la prevalencia de TDAH aquí en China, literalmente en todo el mundo, es la misma. Sin embargo, esta se ha mantenido constante desde hace más de 42 años en todo el mundo. Son dos trastornos neurológicos del desarrollo muy relacionados. De hecho, el trastorno por déficit de atención, ahora desde el DSM-5 se acepta que los niños con autismo pueden tener TDAH. Antes se decía que si tenían TDAH, los pedopsiquiatras decían que no se podía diagnosticar autismo. Perdón, si tenían autismo no se podía diagnosticar TDAH. Y obviamente muchos niños con su trastorno por déficit de atención y hiperactividad, por su misma hiperactividad y por la misma inatención, no respondían de una manera adecuada a las terapias de intervención a que eran sometidos. Obviamente nosotros diagnosticábamos TDAH en un niño con autismo, se le daba su tratamiento o se le da su tratamiento para su TDAH, y el paciente desde luego mejora su calidad de vida de él y de los papás, y sobre todo empieza a mostrar avances porque ya va a estar tranquilo y atento en las intervenciones remediales. También algo importante desde el punto de vista epidemiológico: anteriormente el 75% cuando menos de los pacientes, de los niños con autismo, tenían discapacidad intelectual, que es el término actual para retraso mental. Sin embargo, ahora la pirámide cognitiva está invertida. El 75% cuando menos de los pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autista tienen un cociente intelectual normal o por arriba de lo normal, y los que tienen discapacidad intelectual representan un 20-25%. Es de origen, decía, poligénico, o sea, son múltiples genes de riesgo. Aún si se han hecho estudios en gemelos, en hermanos con autismo, y aunque tienen conductas comunes, son también diferentes. No hay dos niños idénticos, aún siendo hermanos o aún siendo gemelos idénticos. Y aún en hermanos, los genes de riesgo comparten muchos. Por ejemplo, comparten 8 de 12 genes de riesgo, pero tienen 4 genes de riesgo diferentes, aún siendo hermanos. Entonces es complejo. El componente o el aspecto genético es muy complicado, tanto del TDAH como de todos los trastornos neurológicos del desarrollo en general. A diferencia del TDAH, por ejemplo, los factores de riesgo para el trastorno del espectro autista no están muy identificados. Entre los que más se encuentran es la edad avanzada de los padres al nacimiento, la presencia de diabetes gestacional durante el embarazo, amenazas de aborto sangrado durante el embarazo, parto múltiple, el ser primogénito y, curiosamente, el nacimiento de la madre en el extranjero. Entonces, la gran mayoría son genéticos. Algunos se asocian, se puede llamar secundario, a infecciones congénitas. Niños en que la madre durante el embarazo sufrió una infección por rubeola, por citomegalovirus, por herpes, inclusive por toxoplasmosis. El niño puede nacer con autismo cuando no tenía ninguno de los genes de riesgo. Ese es un autismo secundario. La presencia de hipotiroidismo materno también puede facilitar que el producto desarrolle autismo.
y la exposición de sustancias potencialmente tóxicas al embrión en etapas críticas, la exposición al alcohol, a la cocaína, al plomo, a la talidomida, incrementa notablemente el riesgo de que el niño al nacer nazca con su trastorno del espectro autista. En especial el valproato, que es un medicamento que se utiliza mucho en epilepsia, es un antiepiléptico de amplio espectro, muy útil en el tratamiento de la epilepsia, útil también en el tratamiento del trastorno bipolar y también uno de los medicamentos que se utilizan de primera línea en el tratamiento profiláctico de la migraña. Si durante etapas críticas del embarazo la madre se expone o recibe este medicamento, hay riesgo o de que el producto tenga un defecto de cierre de tubo neural, un meningocele, un mielomeningocele o que desarrolle autismo. De hecho, ahí en uno de los laboratorios de nuestro departamento de neurociencias en el CUCS, en la Universidad de Guadalajara, tenemos un modelo de autismo en ratones, a las cuales a las ratoncitas embarazadas, cargadas, se les administra valproato en ciertos días de gestación y más de la mitad de los ratoncitos nacen con lo que sería el equivalente del autismo en los ratones. Y es un modelo que se utiliza mucho en todo el mundo en investigación y pues ha dado y sigue dando mucha información respecto a los mecanismos básicos del autismo. Algo muy importante es que no hay vacuna que provoque el autismo. Y hay una historia, y lo pueden buscar en Google, fue un fraude. El médico inglés que propuso que las vacunas podían causar autismo, inclusive se demostró que tenía un montón de libras esterlinas en cuentas en paraísos fiscales, pagadas por bufetes de abogados que llevaban demandas de los padres de niños con autismo contra las compañías productoras de vacunas, que nunca se ganó ningún juicio porque toda la evidencia científica ha corroborado que no producen autismo las vacunas, y el dejar a los niños sin vacunar los expone a un riesgo muy severo de tener una de las enfermedades, entre comillas, propias de la infancia, que pueden ser inclusive mortales o tener consecuencias muy serias a largo y a corto plazo.